No sé si me están escuchando todos ya. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a largar con el tema de hoy. Empezamos de nuevo recordando lo que ya les había dicho en la anterior exposición. Y vamos a abordar la patología venosa. Ahora hicimos los otros días una presentación de patología arterial crónica. Ahora vamos a abordar patología venosa y vamos a abordar una entidad venosa aguda que es lo conocido como enfermedad tromboembólica. Hoy en día la enfermedad tromboembólica agrupa todas las afecciones que tienen que ver con trombosis de las venas profundas y su posterior afectación en el pulmón. El, el primer elemento que me gustaría que consideren es cuál es la importancia de entender la trombosis venosa profunda y sus consecuencias. La primera es disminuir la mortalidad consecutiva a la embolia pulmonar. Y la segunda es disminuir la morbilidad, o sea, producto de lo que se llama síndrome posflevítico, que son todos los fenómenos que ocurren después de una trombosis venosa profunda. Recordemos que la trombosis venosa profunda ocurren en los miembros inferiores fundamentalmente o en la pelvis. Puede ocurrir en los miembros superiores sí, con menor frecuencia. Y puede ocurrir en circulación de destino visceral también, pero con bastante menor frecuencia. Acá les anoto el concepto de trombosis. Concepto de trombosis de la sangre, que es la coagulación intravascular de la sangre en el vivo, en su totalidad o en alguna de sus partes. Distinto al concepto de trombosis, que tiene que ver con la obstrucción de placas ateromatosas de las arterias, ¿no es cierto? Esa masa que recibe el nombre de trombo, es un coágulo que recibe el nombre de trombo. Muy bien. ¿Cuántos tipos de trombo podemos ver? Acá yo les pongo, de acuerdo a la situación que tengan dentro del vaso, puede ser parietal, quiere decir que está pegado al endotelio, o bien obliterante, es decir, que lo tape totalmente. La otra forma es que el trombo se encuentre libre, flotando dentro del vaso, que son trombos peligrosos para que se suelten y generen embolia pulmón, o bien estén fuertemente adheridos al endotelio. Eso ocurre con el correr de los días o bien inicialmente cuando hay un fuerte compromiso inflamatorio del endotelio. La otra forma de ver los trombos es de acuerdo a sus características del componente hemático: rojo, donde hay mayor cantidad de glóbulos rojos; los trombos blancos, donde están las plaquetas y los glóbulos blancos; y los trombos mixtos. No se olviden que el inicio del trombo es por el disparar la coagulación, la tromboplastina plaquetaria, las plaquetas se aunan en un sitio y posteriormente se va convirtiendo en trombo blanco, y mixto y rojo. Estos son interrogantes que yo siempre planteo para responder qué es lo que pasa con la enfermedad tromboembólica. Primero es por qué se producen los trombos, dónde se producen con mayor frecuencia, cuándo se producen con mayor frecuencia, cuál es el destino de los mismos y los grupos de riesgo en pacientes que pueden ser considerados de bajo riesgo o de alto riesgo. No se olvide que estamos viendo, perdón, no se olviden que estamos viendo y analizando el tema desde una situación, esperen que de una situación en un hospital general, que es donde nosotros tenemos que prevenir el desarrollo de enfermedad tromboembólica.
¿Por qué se producen los trombos? Bueno, esto es, es la descripción más antigua, es la llamada tríada de Virchow, ¿no es cierto? La tríada de Virchow consta de tres elementos: el éxtasis sanguíneo, el aumento de la coagulabilidad y la alteración en los endotelios. Entonces, ¿cuáles son las causas que producen el éxtasis sanguíneo? Fundamentalmente, los estados de emergencia hemodinámico, el shock, la insuficiencia cardíaca y la inmovilización. En el caso de los hospitales generales, la inmovilización es un hecho muy importante para proteger el sistema venoso. Y por último, en nuestro hospital, el Hospital Córdoba, un hospital fundamentalmente quirúrgico, los pacientes son sometidos a anestesia. La anestesia, no, recuerden que tiene tres pilares. Un pilar es la analgesia, el otro pilar, perdón, es la hipnosis y el otro pilar es la relajación muscular. En este caso, la relajación muscular obra en forma desfavorable. ¿Por qué? Porque esa relajación muscular impide la acción que tienen los músculos de activar la circulación venosa. Por último, tenemos la vejez con todo lo que significa las alteraciones y los cambios metabólicos, los cambios musculares, los cambios en la velocidad circulatoria, etc. Bueno, entonces repasamos: shock, insuficiencia cardíaca, inmovilización, anestesia, vejez. ¿Cuáles son los factores más importantes de la tríada de Virchow? Bueno, los factores más importantes son de orden bioquímico. Es la hipercoagulabilidad de la sangre y el éxtasis venoso. Estos dos elementos son muy importantes cuando se combinan. Y los factores secundarios son enteramente que tienen que ver con la rheología, con la bioquímica de la sangre, que son los niveles bajos de antitrombina 3, los niveles altos de los inhibidores de la uroquinasa. No se olviden que la uroquinasa es una enzima circulante que está presente en todos los individuos y que se ocupa de lisar los pequeños coágulos que se van produciendo. Esto genera en muchas ocasiones una capacidad fibrinolítica del plasma baja. Y por último, la puesta en juego de endotoxinas bacterianas. Estas endotoxinas bacterianas que en el caso de las infecciones producto de las cirugías activan el factor 11. Si ustedes rememoran la cascada de coagulación, se van a acordar que había una vía intrínseca y otra vía extrínseca, donde estaban todos los factores de coagulación, y bien en la parte baja estaba el factor 11. El factor 11, después venía el factor 12, la protrombina, trombina y demás, y ya estaba formado el coágulo. Cuando un paciente sometido a cirugía entra en juego toxinas bacterianas. Estas toxinas bacterianas activan el factor 11. De ahí el doble uso, que significa la utilización de antibióticos como profilaxis, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver otro elemento, la alteración endotelial, que era el tercer postulado de la tríada de Virchow. Un elemento a considerar en la alteración endotelial es cómo se nutren los endotelios. Los endotelios se nutren por imbibición, es decir, por el oxígeno que circula. En el caso de las venas, la nutrición endotelial maneja presiones bajas de oxígeno. Entonces, si se enlentece la circulación, con más razón, entonces los endotelios sufren, se desnaturalizan y provocan trombosis. La otra alteración de los endotelios son las agresiones locales, fundamentalmente por la utilización de catéteres,
la infusión de drogas, que nosotros la proscribimos, la infusión de drogas en los miembros inferiores, esto es la canalización en los miembros inferiores para colocar medicación, las infecciones y el esfuerzo. El esfuerzo son lesiones producto de disrupción de la íntima, sobre todo ocurre en contracciones bruscas de los músculos, en los atletas de alta competencia, sobre todo los atletas que hacen salto en largo, salto en alto, ¿no es cierto? Y también en esfuerzos no realizados habitualmente por la gente común. Bueno. Acá vamos a ver factores secundarios y repasamos la alteración endotelial. ¿Dónde comienzan con mayor frecuencia las trombosis venosas? Y pueden comenzar en cualquier sitio del sistema venoso. Acá colocamos desde venas de mayor calibre a las de menor calibre, las venas ilíacas, las femorales, las popliteas, las venas tibiales posteriores y las venas del sóleo. Pero existe lo que nosotros hemos medido con un estudio ya muy grande que hicimos hace tiempo, con flebografía ascendente, donde vemos que la mayor parte del lugar de comienzo están, 46%, están trombosis limitada a la pierna. No se olviden que la pierna para nosotros anatómicamente es de la rodilla para abajo. No el miembro inferior, sino la pierna. El 42% comienza en la pierna y con una extensión proximal, es decir, hacia la vena poplitea. Y el 12% de las trombosis venosas comienzan en lo que se llama inicio proximal, es el muslo y las venas ilíacas. Este estudio fue confirmado posteriormente con números parecidos, si ustedes los miran, con un estudio con fibrinógeno marcado con yodo 125, hicimos 330 pacientes y vimos que la mayoría nos daba 89% de inicio en las piernas, 6.5 en la fosa poplitea y 4 de comienzo, y 4 de comienzo en el muslo. ¿Cuándo se inician los trombos? En el caso de los hospitales quirúrgicos como el nuestro, que a nosotros nos preocupa mucho las trombosis venosas sucedidas a raíz de las intervenciones quirúrgicas, hemos visto que el 45% de esas trombosis se inician en el primer día postoperatorio y el 43% en los 4 días, en los primeros 4 días. Esto significa que si nosotros protegiéramos al paciente entre el día 1 y el 4 o el 5, prevendríamos el 88%, lo cual ya es una cifra estadísticamente significativa. Y el 12% en los 5 días subsiguientes. Total que si lo protegiéramos durante 10 días, prácticamente haríamos una protección del total de las trombosis venosas, lo cual no es absolutamente cierto, porque se producen trombosis alejadas hasta el día 21 y muchas veces hasta el día 60 del postoperatorio, porque van quedando remanentes de pacientes que desarrollan trombosis posteriores. Bueno, ¿cuál es el destino de los trombos? ¿A dónde van a parar estos trombos? Bueno, esto es importante. Los trombos pueden quedar en su mayoría absoluta, casi 80%, ir a su lisis espontánea, es decir, tratarse biológicamente solo o quedar confinados a la pierna y generar lo que habíamos dicho del síndrome postflevítico. Y la otra parte de los pacientes que desarrollan trombosis, 22, 25%, van hacia la vena poplitea en sentido proximal del miembro o bien terminan generando una embolia de pulmón. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de los síntomas que produce la trombosis venosa profunda. Hago un pequeño, espera un poquito para hacer una pequeña consideración. Esta consideración es, nosotros no debemos esperar
que los pacientes desarrollen trombosis venosa y verla con la sintomatología total que muestran. No es ningún mérito ya diagnosticarlo en ese momento, digamos. Habitualmente en la enfermera de cabecera avisan que ya los pacientes están desarrollando trombosis, o sea, nosotros tenemos que trabajar sobre la prevención. Imagínense usted una paciente joven que vaya a una cesárea y cuando sale de la clínica se le devuelva un niño con una trombosis venosa y su síndrome posflevítico, si es que no ha sido un cuadro de mayor gravedad con una embolia de pulmón. Eso hay que tener en cuenta, digamos, de que nosotros tenemos que ir antes de que se vaya produciendo la trombosis, es decir, nosotros antes de que los trombos se configuren en los miembros inferiores, debiéramos haber actuado. Esto es el cuadro total, digamos. El cuadro total de trombosis venosa profunda cursa con edema del miembro inferior afectado, habitualmente es unilateral, es un edema intenso de la pantorrilla, con sensibilidad local en la pierna bien marcada. Cuando uno le comprime los gemelos se molesta, y aparece lo que es conocido como empastamiento de la pantorrilla. Ese término yo habitualmente en las clases presenciales se lo muestro. Acá no podemos hacerlo, pero si ustedes se tocan la pantorrilla en reposo, van a ver cómo los gemelos se deslizan sobre el sóleo, digamos. Los dos músculos gemelos se deslizan sobre el sóleo. Cuando aparece la trombosis venosa profunda en su inicio, ese empastamiento hace que la imposibilidad de que el gemelo o los músculos gemelos se deslicen sobre el sóleo. El otro elemento es la dorsiflexión positiva, ese signo se llama signo de Hohmann. Cuando uno flexiona el pie sobre la pierna, genera dolor intenso en la pantorrilla. Y por último, el aumento de la temperatura local. ¿Cómo se constata eso? Vincular la temperatura del miembro afectado con el contralateral o de la pantorrilla con el muslo cuando la afección está fundamentalmente en la pierna, es decir, infrapatelar, es decir, por debajo de la rodilla. No se olviden que nosotros designamos pierna esto, no somos periodistas deportivos, digamos que hablan de desgarro del muslo de la pierna, o sea que es imposible que ocurra, ¿no es cierto? Bueno, las trombosis venosas tienen un contexto de diagnóstico clínico, como habíamos visto, y un contexto de confirmación por métodos complementarios de diagnóstico. Este contexto de confirmación por métodos complementarios de diagnóstico, afortunadamente, tiene mucha certeza. En primer lugar está el ecodoppler venoso. El ecodoppler venoso tiene una gran sensibilidad para el diagnóstico de la trombosis venosa, con unas excepciones muy chicas, digamos, muy pocas excepciones, que son trombosis de inicio en la zona de las venas ilíacas, pelvianas, sobre todo el lado izquierdo, y sobre todo donde la vena ilíaca externa se hace profunda y se cruza con la arteria, ahí se hace profunda y se va haciendo medial. En esa zona muchas veces en pacientes más gordos y demás no se lo ve correctamente. Para lo cual es necesario tomar otras herramientas. Otras herramientas pueden ser la detección radioisotópica, que es fundamentalmente utilizada para la detección de trombos que ya están en el pulmón, digamos. Pero pueden verse en los miembros inferiores, sí. La tercera forma que les puedo mostrar es la flebografía ascendente, lo cual requiere de la inyección de un medio de contraste en el pie, en el dorso del pie, y hacer progresar el medio de contraste para determinar cuál es el grado de afectación trombótica que hay. Muy bien. Bueno, como toda patología, hay distintos tipos de tratamiento. Nosotros
podemos decir que hay el tratamiento por excelencia de las trombosis venosas son tratamientos médicos. Los tratamientos quirúrgicos en general, donde están las trombectomías, las interrupciones venosas, las tromboaspiraciones de los coágulos, se hacen en situaciones de excepción. El tratamiento digamos, corriente que se hace para la trombosis venosa es el tratamiento médico. De inicio con heparinoterapia. Si estamos en un centro que contemos con laboratorio de hemostasia, con laboratorio de hemostasia importante, se puede utilizar fibrinolíticos y posteriormente el uso de anticoagulantes orales. Pero la heparinoterapia es el inicio del tratamiento médico. Bueno, acá yo les pongo una serie de situaciones para las cuales sería necesario tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, llámese interrupción venosa, que puede ser de orden quirúrgica con apertura, lo cual ya no se hace, en una práctica que ya no se realiza, o bien con la colocación de filtros que impiden que los trombos suban hacia el pulmón. Estas situaciones son la embolia de pulmón en pacientes ya con heparinoterapia pero que no responde, la embolia de pulmón en pacientes con contraindicación de heparina, por ejemplo, aquellos pacientes que han desarrollado luego de un politraumatismo con lesiones endocranianas, han desarrollado trombosis venosa y han desarrollado embolia de pulmón. Entonces estos pacientes requieren la colocación de un filtro endocavo. Esta entidad que se llama tromboflebitis pélvica supurada, yo hace muchísimos años que no las veo, muchísimos, eran producto de trombosis de las venas pélvicas, sobre todo en aquellos pacientes, mujeres que habían tenido maniobras abortivas y demás que generaban infecciones pélvicas importantes y embolias pulmonares supuradas. Luego están las trombectomías iliofemorales, cuando se genera la extracción del coágulo del sector iliofemoral, es conveniente colocar un filtro para evitar que nuevos coágulos se desprendan. Y acá hay una entidad que se llama enfermedad pulmonar crónica recidivante con corazón, embolia pulmonar crónica recidivante con corazón pulmonar. Cuando aumenta mucho la presión pulmonar y son enfermos que van embolizando lentamente. Estos pacientes tienen indicación de filtro de vena cava permanente. Bueno, acá pongo un listado de grupos de riesgo a desarrollar trombosis venosa profunda o bien embolia de pulmón. Uno de ellos es la edad avanzada. Lo segundo es la inmovilización en cama, sobre todo la combinación de la inmovilización con la edad avanzada. La inmovilización en cama es muy importante en pacientes mayores que han sufrido lesiones como la fractura de cadera, por ejemplo, y están esperando la colocación de una prótesis de cadera, y en el interín, ayer o anteayer salió en la prensa ya una paciente que estaba esperando la colocación de una prótesis de cadera y fallece súbitamente, seguramente hay una embolia de pulmón, ¿no es cierto? La obesidad es otro elemento, los síndromes ictéricos, porque alteran fuertemente la rheología de la sangre y la coagulación, la enfermedad cardíaca severa, esto es la insuficiencia cardíaca, no se olviden que produce enlentecimiento severo de la circulación sanguínea, el fallo de bomba sería, y acá tenemos un elemento que es muy importante que
aparece en grupos etarios bajos, mujeres con el antecedente de uso de anticonceptivos orales. El antecedente de uso de anticonceptivos orales muchas veces se suman a otros elementos. Por ejemplo, el reposo en pacientes embarazadas con embarazos de alto riesgo es un elemento. El otro son pacientes con antecedentes de contraceptivos orales y que requirieron inmovilización de los miembros por fracturas o algún tipo de lesión ósea severa, o bien lo conocido como trombosis del viajero o trombosis de la clase turística. Mujeres jóvenes que hacen viajes prolongados en avión. Las mujeres en general, por razones de higiene, los baños son malos baños y demás, generalmente no se hidratan correctamente. Muchos de ellos toman medicación para dormirse porque los viajes son muy largos, 10, 12, 14 horas, entonces toman algún hipnótico para dormirse, eso modifica, se relajan los músculos, no se mueven y demás, más el uso de los anticonceptivos, más allá de la suerte de haber viajado y conocido algún otro sitio del planeta, van a conocer lo que es una trombosis venosa profunda y suelen volver con la trombosis ya instalada o bien llegar al sitio donde viajaron con la trombosis, ¿no es cierto? Muy bien. Acá está, esos son los grupos de riesgo. Vuelvo para atrás si quieren repasar la edad, la avanzada, la inmovilización, obesidad, síndromes ictéricos, la enfermedad cardíaca avanzada y los antecedentes de uso de contraceptivos orales. Y este es el grupo de máximo riesgo. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Si el paciente tuvo tromboembolismo previo o TBP previa, trombosis venosa profunda previa, si tiene enfermedad neoplásica, o bien va a ser sometido a una cirugía mayor, y por último, las fracturas graves, como dijimos recién, que habíamos mencionado hacia el pasar, las fracturas de cadera en los pacientes mayores. Este grupo, digamos, es el grupo en el que hay que poner el ojo para hacer una muy, muy correcta profilaxis de enfermedad tromboembólica. Bueno. Grupo de riesgo, grupo de máximo riesgo. Lo deben haber tomado ahí. Bueno, para hacer prevención, que es lo que yo quiero que le quede acá, no sé, ahí no le estoy viendo la cara, habitualmente conversamos en las clases de qué especialidad van a hacer, cómo se van a manejar en la medicina. Yo siempre les digo que prácticamente en todas las especialidades hay enfermedad tromboembólica. Los traumatólogos tienen mucho, la gente de ginecología también tiene mucho, los urólogos con la patología neoplásica en pacientes mayores también tienen muchas, ¿no es cierto? Y nosotros los cirujanos vasculares recibimos los enfermos después de la trombosis venosa y nosotros quisiéramos que en el área de clínica, de recepción de pacientes, se tomen en cuenta los factores de riesgo, de alto riesgo, para hacer la profilaxis. La profilaxis de la enfermedad tromboembólica se puede hacer de distintas maneras. Claro está que hay maneras que son de muy buena respuesta y otras de no tanto. Por ejemplo, la posición en el lecho, es decir, con los miembros elevados para favorecer la circulación. La elastocompresión, sea con vendas o bien con medias de compresión, ¿no es cierto? Que son medias antitrombóticas, también disminuyen el riesgo. Los ejercicios, sean activos, hechos por el paciente, que uno de los pacientes está mucho tiempo internados se los enseña a hacer. Los ejercicios son dorsiflexión del pie, dorsiflexión de los dedos del pie, rotación interna y rotación externa. Con esos ejercicios se modifica mucho la velocidad circulatoria. Y también se pueden hacer ejercicios pasivos, para lo cual se requiere del trabajo de fisioterapeutas,
o de dispositivos que generen el movimiento pasivamente de los miembros. Por último, acá está la estimulación eléctrica de los músculos, que prácticamente no se usa. Todos estos elementos usados juntos previenen poca cantidad de las trombosis. Se estima que previenen no más del 30 al 40%. Lo que sí previene el desarrollo de trombosis venosa son el uso de medicación que alteran la coagulación, donde están los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, el dipiromol, el uso de las macromoléculas, como el dextran, que altera la agregabilidad plaquetaria. No se olviden, función plaquetaria eran fundamentalmente la agregación plaquetaria, ¿no es cierto?, que está alterada por la aspirina, por eso se usa mucho la aspirina en enfermedad coronaria y demás, y esa altera la agregación plaquetaria. Y la aglutinación plaquetaria, ¿no es cierto?, la altera las macromoléculas. Y luego están los anticoagulantes, digamos, en general, donde están las heparinas sódica, la cálcica y la fraccionada. La heparina cálcica prácticamente no está en el mercado ya. La heparina sódica es la heparina que se usa endovenosa, pero se la puede usar subcutánea, y las heparinas fraccionadas son las heparinas de bajo peso molecular, que son las que se usan y que afortunadamente son muy fáciles de aplicar. Acá tenemos dos de las heparinas fraccionadas que están en plaza, que es la nadroparina y la enoxiparina. La enoxiparina es la que más está vendiéndose, ¿no es cierto? Y tenemos protocolos. No hace falta saber esto porque eso lo van a ir viendo después cuando tengan que asistir pacientes, pero sí tienen que saber que existen heparinas de bajo peso y que son de muy fácil uso. También se puede usar heparina sódica en aquellos pacientes que tienen dificultades, por ejemplo, insuficiencia renal, no tiene una indicación de heparina de bajo peso. Por ejemplo, pacientes que desarrollan alergia a algún componente de la heparina de bajo peso, como por ejemplo, no se olviden que la heparina de bajo peso son inhibidores del factor 10, ¿no es cierto? Entonces, mientras que las heparinas comunes, es decir, la heparina sódica, tiene distintas otras acciones, digamos, y puede ser utilizada. Siempre